La verdad que Paraguay, bueno, viene trabajando bien desde hace muchos años. Partimos siempre de nuestra solidez macroeconómica, que está reflejada en nuestros índices principales, digamos, como la evaluación del tipo de cambio o la inflación o el tema de nuestro déficit público, ¿verdad? O nuestra política de endeudamiento sobre el PIB. Son factores que siempre todavía destacan a Paraguay entre los países de la región, digamos, y creo que eso es un pilar importante que hemos logrado construir a lo largo de muchos años y es la base que mira cualquier inversor extranjero, digamos, a la hora de tomar decisiones de inversión justamente en un país, digamos, ¿verdad? A partir de ahí tenemos que empezar a ver, bueno, qué proyectos específicos tenemos dentro del abanico de opciones para que los inversores del exterior puedan invertir. Y en ese sentido, siempre la obra pública son proyectos interesantes que a veces atraen inversión extranjera. Se habla mucho del tema de las alianzas público-privadas. Tenemos proyectos grandes como la remodelación de nuestro aeropuerto que se viene hablando ya desde hace tanto tiempo. Siempre el tema de rutas y obras de infraestructura son proyectos que tienen, digamos, el Ministerio de Obras Públicas siempre previstos a realizar, digamos. Y después está toda la parte del sector privado, ¿verdad? En el sector privado, el desafío es encontrar proyectos grandes de envergadura, porque aunque parezca mentira, a nivel internacional es más fácil captar inversiones de 100 o 200 millones de dólares que de 10 millones de dólares. Entonces ahí el desafío es generar proyectos dentro del sector privado que tengan un volumen atractivo, digamos, para la inversión desde el exterior. Elías, ¿y cómo esto se complementa con cuestiones como esas que observan también las calificadoras de riesgo internacional, el tema de la institucionalidad en nuestro país, el tema de la lucha contra la corrupción? Siempre hablamos de los indicadores macroeconómicos de Paraguay que están en una situación de solidez y hay cuestiones con las cuales nosotros también tenemos que ir avanzando y que son grandes desafíos para nuestro país. ¿Cómo se complementan ambas cosas? Sí, definitivamente las calificadoras de riesgo analizan dos temas. Por un lado, toda la parte cuantitativa, que ahí entra toda la parte de números duros, que como decimos siempre estamos bastante bien posicionados, pero después también toda la parte cualitativa, donde justamente se analiza, como vos decís, el tema de nuestra institucionalidad y factores que tienen que ver más con el sector público, con la gobernabilidad y demás. La corrupción, por ejemplo, que vos también comentás. Y en ese sentido, sí creo que tenemos mucho todavía por mejorar, seguir trabajando en la lucha contra la corrupción, seguir viendo maneras de que el sector público se vuelva más eficiente en el control de los gastos, ¿verdad? Que nuestra justicia opere de manera bastante más eficiente, digamos. Entonces, esos son factores en los cuales sí o sí tenemos que seguir avanzando para lograr el grado de inversión que tanto anhelamos y que son procesos de transformación que son bastante difíciles porque están muy arraigados, digamos, ¿verdad? O sea, esta forma de trabajar a veces que tenemos un poco desordenada, eh, no colabora, digamos, para justamente mejorar estos niveles de institucionalidad y demás, tanto al sector público, pero también en el sector privado. Vemos que a veces existen también problemas que deberíamos ir resolviendo, digamos, ¿verdad? Entonces, lo que se ha construido es muy bueno, porque esto es también un trabajo que se hace desde hace mucho tiempo, digamos, toda la estabilidad macroeconómica, pero sí nos queda esta parte en la que hay que trabajar de manera seria, de manera importante, porque son limitaciones que generamos nosotros mismos para atraer esa inversión, digamos. Elías, ¿y cómo te parece que pueden ir colaborando estos procesos de reforma que se vienen encarando últimamente? Estamos contando con una renovación de la estructura estatal, estamos teniendo también una nueva superintendencia de pensiones en nuestro país, se está hablando ahora de una ley de servicio civil, unas cuestiones que buscan optimizar el gasto público por un lado y por otro lado proveer de instituciones que sirvan para ir dando atención a segmentos que de repente estuvimos desatendiendo bastante en el país durante los últimos años. ¿Cómo te parece que esto colabora a esa imagen en país y cómo puede eventualmente ayudar a esa captación de inversión? Sí, no, sin duda que es muy importante, son reformas que son necesarias. La creación de la Superintendencia de Pensiones
Creo que es un paso importante, digamos, porque justamente se salieron estos días también de vuelta los déficits que acumula la caja fiscal, por ejemplo, ¿verdad? Que es una deuda que está ahí, pero que a veces no figura, digamos, dentro de los balances de la administración pública, ¿verdad? Todo lo que se proyecta de ese déficit a futuro. Entonces es importante ir creando las instituciones necesarias para, bueno, manejar mucho mejor el ahorro que tenemos de largo plazo. eh, y sí, definitivamente necesitamos cambiar también algunas leyes en cuanto a lo que dijiste del servicio público, ¿verdad? Eh, de lo que estuvimos viendo en estos días, hay mucha discrecionalidad todavía en algunos lugares para la contratación de funcionarios, y eso afecta obviamente porque son gastos, son lugares por donde se va filtrando dinero que tanto cuesta realmente. O sea, estamos luchando, digamos, contra la evasión, y cada guaraní que recaudamos deberíamos tratar de gastarlo de la mejor manera, ¿verdad? Y eso se ve que no pasa a veces, muchas veces se malgasta, digamos, ese dinero, y la verdad que complica porque es recurso, digamos, que no se utiliza para cosas o para proyectos que sí necesitamos avanzar, digamos, ¿verdad? Entonces, definitivamente es bueno y es súper necesario ir creando los mecanismos, y ahí hay que entender también que no solamente creando leyes ya solucionamos el problema, porque somos especialistas en incumplir las leyes y las normas. Entonces, hay un tema ahí de la creación y el monitoreo, y realmente cumplir con la norma, cumplir con las leyes. Eso es fundamental, porque no nos sirve de nada tener las leyes, generar toda la parte en papeles, digamos, o sea, legislar, pero después no llevar adelante. Elías, ya estuviste mencionando los sectores dentro de nuestro país que podrían ser atractivos o resultar atractivos para las inversiones, pero ¿hay algún tipo de sector nuevo que de repente pueda tener también mucha potencialidad en la estructura económica paraguaya? Vemos, por ejemplo, inversiones en el sector forestal que están creciendo y instituciones como la Agencia Financiera de Desarrollo que están proveyendo una mayor financiación a este tipo de cuestiones. De repente habría otro. ¿Qué te parece que podríamos apuntar en eso, en ese ítem? Sí, creo que, como mencionas, el sector forestal es un sector que tiene mucho potencial de crecimiento y donde se necesita mucho financiamiento de mediano y largo plazo, que es siempre el desafío que tenemos a nivel local, ¿verdad? Por eso se le está tratando de dar recursos a la Agencia Financiera de Desarrollo para que pueda tener la capacidad de financiar proyectos para ese rubro, digamos, el rubro forestal, pero que tiene un potencial gigante en Paraguay. Justamente por las condiciones de clima, de suelo que tenemos, es muy apto, digamos, para el desarrollo forestal. Después, a nivel de energía, deberíamos hacer también, empezar a pensar cómo ampliar nuestra capacidad generadora de energía. Siempre hablamos mucho de nuestras dos represas, Itaipú y Cinetá, pero bueno, eso tiene un límite, y son proyectos que tenemos que empezar a hablar ahora, a empezar a invertir ahora. Se está trabajando, creo que ya en reglamentaciones, digamos, para la creación alternativa de energía, o de energía alternativa, ¿verdad? Solar o de otros, hídrica también, pero de otros caudales de recursos. Entonces, son proyectos que hay que empezar a hablar ahora, porque realmente Paraguay, en el hipotético caso que algún día los dos ríos principales se nos sequen, o el río Paraná baje mucho su caudal, vamos a tener serios problemas de generación de energía, porque estamos 100% atados, digamos, a, a ese tipo de energía, digamos. Entonces hay que empezar a habilitar y a pensar, bueno, medidas alternativas del uso de energía de las hidroeléctricas, ¿verdad? Entonces ahí hay mucho potencial, yo creo que, de crecimiento para sectores nuevos. Toda la generación también de software y demás, de servicio, digamos, de desarrollo para el mundo. Hoy hay muchas empresas paraguayas que están brindando soluciones y servicios a nivel mundial. Y creo que, bueno, eso tenemos que potenciar. Toda la parte industrial también tenemos muchísimos beneficios. De hecho, hay muchas empresas de Brasil que, bueno, están instalando parte de sus procesos industriales en Paraguay, justamente por la capacidad que tenemos de mano de obra, por nuestras ventajas impositivas. Entonces, hay mucho también ahí que, si trabajamos seriamente y realmente tenemos
gente preparada para atraer esas inversiones y generar puestos de trabajo, creo que tenemos muchísimo potencial todavía ahí para seguir creciendo. Elías, ¿y cómo afecta el tema de la formación del capital humano en todo lo que es esta imagen país? Estamos hablando de que Paraguay está interesado en traer o atraer inversiones desde afuera y de repente algunos procesos o proyectos son complejos y requieren una mano de obra calificada, ¿verdad? Que de repente en nuestro país no hay por A o B motivo, ¿verdad? ¿Cómo ese tipo de cuestiones también se pueden ir apuntalando y cómo son relevantes para este tipo de emprendimientos? Sí, no, sin duda, nuestro sector educativo también tiene que levantar la vara, mejorar muchísimo, pero bueno, seguimos teniendo, y dependiendo ahí de los niveles, yo hablaba por eso del sector industrial que a lo mejor puede emplear mano de obra que a lo mejor si no está tan calificada se lo puede calificar, se le puede capacitar, y después ya para los altos cargos, lo que estamos viendo en algunas industrias, en algunas empresas privadas, es que se está trayendo gente de afuera, pero con la idea de que esa gente capacite a mano de obra local, ¿sí? Recursos que a lo mejor tienen ya cierta experiencia en determinados rubros. Entonces yo creo que esos van a ser modelos que vamos a tener que ir replicando, o sea, traer a lo mejor capital humano del exterior más capacitado, pero utilizar ese conocimiento y bueno, que ese conocimiento vaya entrando, digamos, en la mano de obra paraguaya, que se vayan formando profesionales. Y por el otro lado, yo creo que se ve cada vez más también paraguayos que están capacitándose en el exterior, que están haciendo cursos tanto de grado o de posgrado afuera. Y eso va a ir elevando definitivamente la calidad también de nuestra mano de obra, digamos, de ese perfil más alto, ¿verdad? A nivel, te digo, más bajo, a lo mejor más operativo, creo que tenemos un caudal de gente joven, entrenable, muy, muy importante. Y bueno, y muchas empresas lo están utilizando bastante bien, capacitan y bueno, van creciendo de manera importante con ese nivel de gente. Y como te digo, van trayendo del exterior gente a lo mejor de mayor perfil, más preparada, con más experiencia para la dirección de esas unidades. Elías, en términos estadísticos, Paraguay está experimentando un crecimiento de la inversión, ahora se le conoce como inversión directa según los datos del Banco Central del Paraguay, pero da la sensación de que tenemos todavía un amplio espacio de crecimiento, teniendo en cuenta de que en términos comparativos nos vemos sumamente relegados en la región. Esto quiere decir que Paraguay tiene todavía mucho terreno para seguir creciendo en lo que es la inversión. Correcto. Así como decir, si bien ha crecido, digamos, el flujo de inversión extranjera directa en Paraguay, todavía es mínimo si lo comparamos con justamente países vecinos. Y ahí es donde yo digo, hay varias cosas que tenemos que mejorar. Por un lado, generar proyectos de mayor envergadura, porque el capital de afuera no quiere venir para proyectos pequeños. Por eso yo decía hace rato, es más fácil hacer conseguir 100, 200, 500 millones de dólares para un proyecto que conseguir 20. Los proyectos afuera necesitan ser de envergadura. Por el otro lado, también nuestro mercado de capitales, estamos haciendo un esfuerzo, digamos, por vincular el mercado de capitales paraguayo con las bolsas de otros países o tener más facilidad, digamos, para que ese capital del exterior ingrese a Paraguay. Porque lo que vemos también es justamente en los países de la región que atraen mucho capital, un canal por el cual viene ese capital es el mercado de capitales, a través de la bolsa y demás. Entonces, creo que estamos en ese proceso de desarrollo. La bolsa también tiene que a nivel local generar un mayor volumen para ser también más atractiva y poder viabilizar un canal de captación, digamos, de recursos a través de esa vía. Porque el capital a nivel mundial quiere tener la puerta de entrada, pero quiere tener también una ventana de salida en el caso que necesite, y eso le facilita la bolsa, ¿verdad? Con la posibilidad de negociar ahí los títulos del mercado secundario y tener esa liquidez si necesitan. Entonces, eh, nos falta desarrollar también ese brazo, que bueno, lo estamos haciendo crecer desde hace ya bastante tiempo, pero nos falta todavía un poquito más. Yo creo que si eso logramos potenciar, vamos a tener también un canal por el cual entren inversiones de mayor tamaño y eso ayude, digamos, a la inversión extranjera directa que, como estás mencionando.
Recordando siempre, Elías, que cuando hablamos del crecimiento de la inversión no estamos hablando solamente de proyectos específicos, sino que es un ítem que tiene mucha relevancia en cuanto a la estructura económica del Paraguay, en cuanto a lo que sería el crecimiento del Producto Interno Bruto y lo que sería también para nuestro país alcanzar mayores niveles de desarrollo. En la medida en la que el crecimiento del PIB sea cada vez más relevante, esto se transmite en mejoras en la calidad de vida de la población. Evidentemente, después podríamos entrar en el análisis de qué sectores son los que crecen y cómo esto se va derramando dentro de otros sectores económicos, pero en la medida en que la inversión crezca y se tengan mayores capitales circulando en Paraguay, esto le beneficia a todos los segmentos. Así mismo, y hay que ser conscientes que nosotros, si bien somos un país de muchas oportunidades, tenemos una escasez de capital para hacer inversiones, ¿verdad? Seguimos siendo un país relativamente pobre en cantidad de producción, ¿verdad? Justamente nuestro capital de ahorro de largo plazo es el que está en las cajas de jubilaciones y si nosotros nos ponemos a sumar todo eso, es pequeño ese capital para todos los proyectos y todo el potencial que tenemos. Entonces nuestra única alternativa es traer capital del exterior. O sea, necesitamos realmente generar condiciones para que el capital del exterior venga, se instale y así como decís, genere desarrollo y eso beneficie obviamente y mejore la calidad de vida de la población, digamos, ¿verdad? Entonces, eh, con los recursos que tenemos a nivel local, es insuficiente. Necesitamos definitivamente generar los canales y los mecanismos y las condiciones para que el capital del exterior se instale en Paraguay y bueno, aprovechemos todo ese potencial que tenemos, porque realmente el potencial está. No es que es difícil encontrar opciones de inversión. No, en Paraguay está todo por hacerse. Siempre eso le decimos nosotros a la gente que viene del exterior. Pero bueno, tenemos que facilitar los mecanismos para que ese flujo de capitales llegue al país de manera eficiente. Claro, Elías, si estamos hablando de que eventualmente lograr el grado de inversión para Paraguay va a ser un respaldarazo muy importante a lo que sería la imagen del país y bueno, esto sería sí un punto de partida sumamente relevante para otra dinámica de las inversiones en Paraguay. Sí, imagínate que se calcula que solamente el 20% del capital a nivel mundial se invierte en países calificados como Paraguay, que todavía son grado especulativo, digamos, era W y demás. El 80% del capital se invierte en lugares donde tengan justamente la calificación de riesgo ya de grado de inversión, ¿verdad? De triple B para arriba. Entonces, el potencial que va a tener Paraguay de captación en cuanto a volumen de dinero disponible, si logramos el grado de inversión, prácticamente se cuadruplica o se quintuplica, digamos, ¿verdad? Y de ahí es que nuestro desafío es generar proyectos que sean apetecibles, porque van a estar los inversores ávidos de invertir, pero no vamos a tener la suficiente cantidad de proyectos o proyectos interesantes para que ese capital ingrese, ¿verdad? Entonces, hay que trabajar en varios frentes. Perfecto, Elías, te agradecemos muchísimo tu tiempo, tu análisis. Creo que abordamos un tema sumamente importante y relevante para la economía paraguaya y es una cuestión que la tenemos que analizar permanentemente. Así que esperamos contar nuevamente con tu participación en este espacio. Cuando quieran, muchísimas gracias por la invitación, un gusto como siempre y bueno, quedo a disposición para cuando necesiten.